La antropología filosófica es una parte de la filosofía que tiene en cuenta la aportación de las ciencias para el estudio filosófico del ser humano. También es el nombre de una de las asignaturas del grado de Filosofía de la UNED. Este curso se ha publicado el primero de los 2 tomos de los que constará el tratado de esta asignatura. Se titula Antropología Filosófica 1. Su autor, el catedrático de Filosofía Javier San Martín, nos acompaña hoy en el estudio junto con José Lasaga, que es profesor de esta asignatura, y, como es habitual en esta sección, Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política. Los 3 son de la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Javier San Martín para hablar de su libro Antropología Filosófica, de la Antropología Científica a la Filosófica, tomo 1, espera un segundo tomo de la asignatura de Antropología Filosófica que está en el grado de nuestra Facultad de Filosofía. Nos acompaña también el profesor José Lasaga, que también es copartícipe en esa asignatura y corresponsable de la asignatura. Por tanto, los dos son bienvenidos. Nos han acompañado tantas veces para hablar de Ortega, la Escuela de Madrid, que ahora, digamos, nos acompañan más escolarmente para hablar de una asignatura que tiene algo de manual de la materia, aunque, como veremos, con muchos matices y con muchos elementos importantes. Bueno, la primera pregunta es: ¿por qué este esfuerzo de dividir en 2 lo que era el antiguo libro de Antropología Filosófica de Javier San Martín? Buenos días y gracias por darme la oportunidad de presentar este libro. En realidad no he dividido en 2, sino que decidí por fin hacer un esfuerzo para publicar en 2 tomos el libro que tenía y los apuntes que daba a los alumnos, que no estaban publicados porque me daba muchísima pereza actualizar la bibliografía, cosa que hay que estar continuamente, y en un terreno como el de la antropología filosófica es tan inmensa que me daba mucha pereza, y por fin pues hice un esfuerzo para publicar esos apuntes que llevaban funcionando ya varios años, y yo creo que con esa bibliografía actualizada e introduciendo unas cuantas novedades he podido publicar el primer tomo, que corresponde a la asignatura de grado Antropología Filosófica 1, y espero para el próximo semestre de febrero del año que viene esté publicado el tomo 2, que tenía que haber estado publicado para este año, pero el esfuerzo de este tomo fue grande y me tuve que dedicar a otras cosas, y ahora estoy terminando el segundo tomo. Muy bien. En este tomo primero hay como 3 grandes momentos, 3 grandes unidades didácticas, ¿no? Hay una parte que es más bien el lugar de la antropología filosófica y la relación con las ciencias humanas, con las ciencias sociales, el papel de la filosofía en todo este tema. Una segunda unidad que es más bien la evolución de, no tanto de la antropología filosófica como de las imágenes del ser humano en las distintas culturas, en los distintos momentos. Y un tercer tomo donde se entra más en debate con la antropología biológica, con una reflexión al final interesante sobre el problema de la técnica y sobre el problema de Heidegger y de Ortega, de lo que diremos algo. Pero yendo a lo primero, sí que aparece ahí como un elemento importante, sobre todo que corresponde a la biografía del profesor San Martín, que ha tenido tantas vivencias en esto. Hubo un momento que se pensaba que la antropología, quizá tiene también que ver con aquel debate sobre la filosofía, era un saber sustantivo, un saber adjetivo, de Sacristán y de Bueno, de finales de los 60, del impacto que en aquel momento tienen pues las ciencias, y de alguna forma se venía a plantear el tema de que la antropología social, otros llamaban antropología cultural, incluso el hecho de que hubiera una especialidad dentro de las facultades de sociología, una de las especialidades era la antropología social, dentro también de las facultades de historia, una antropología en etnología de América, otros después lo llevaron incluso a facultades de antropología, de alguna forma como una ciencia autónoma sin necesidad de reflexión filosófica. ¿Tú consideras que, además de la aportación de la antropología social, de la antropología cultural, de la lingüística, etcétera, sí que tiene una palabra la filosofía sobre ese tema en tensión y en relación con las ciencias? ¿Cómo es esa palabra o cómo es esa función de la filosofía? Sí, es un tema absolutamente decisivo desde, yo diría, desde Kant, ¿no? Un debate intenso de si la filosofía exige una reflexión sobre el ser humano o no la exige.
Kant lo probó que sí, y aunque para muchísimos intérpretes de Kant la antropología de Kant es una obra secundaria, se llama técnicamente un parergon. Sin embargo, si uno estudia Kant, se ve que para Kant la antropología era absolutamente decisiva. En España se introdujo la antropología en las facultades de filosofía muy pronto. Carlos París, que falleció hace poco, solía contar que fue uno de los artífices de que se introdujera antropología en las facultades de filosofía. Sin embargo, se introduce la materia, pero no se dice quién la tiene que dar. Y cuando se empiezan a desarrollar los estudios de antropología social o cultural en España, lógicamente se abre un intenso debate de quién tiene que dar esa materia. Claro, ese debate era un debate, vamos a decir, de competencias profesionales, pero detrás ocultaba un debate teórico muy fuerte. ¿Existe o no existe una antropología filosófica? Yo, como profesional de la filosofía y de la fenomenología, sí estaba preparado para entrar a fondo en ese debate y mostrar que una antropología filosófica es absolutamente necesaria en la modernidad, en el debate que abre Kant, sobre todo porque tanto desde las ciencias naturales, sobre todo de la antropología biológica o física, como de las ciencias sociales, especialmente desde la antropología cultural, hay un desafío tan fuerte a la filosofía que si no se aclara desde una reflexión tomando en cuenta los parámetros mismos de las ciencias, parece como que la filosofía, no la antropología filosófica, sino la filosofía termina siendo superflua porque las ciencias lo dirían todo sobre el ser humano. Y aquí pues yo me atengo a lo que enseñó Husserl en una carta maravillosa que escribió a un antropólogo francés en 1935, a Lévi Brühl, en la que dice las ciencias tienen la primera palabra pero no tienen la última, porque hay que discutir precisamente los conceptos mismos que utiliza la ciencia, que la ciencia no los estudia. Por ejemplo, pues el concepto de verdad, el concepto de legitimidad racional, el campo mismo de la ciencia. La ciencia no está acostumbrada, no tiene conceptos para discutir eso, porque si lo hiciera, dejaría de hacer ciencia. Y eso es competencia de la filosofía. Y ahí es donde se asienta la antropología filosófica como una tarea, en este momento, pues yo la considero la primordial o la primera de la filosofía, como también otros muchos pensadores actualmente, por ejemplo, el propio Ernst Tugendhat, que es un pensador pues muy querido en España. Ha frecuentado muchísimo los foros españoles porque habla muy bien español, y en una conferencia en Sevilla hace unos años pues lo defendió así y publicó un libro, La antropología filosófica como filosofía primera, porque filosofía primera en el sentido que antes de nada hay que conseguir el espacio filosófico a partir del desafío que las ciencias hacen sobre lo que somos. Quería comentar, aprovechando la referencia que ha hecho el profesor San Martín a Carlos París, yo estoy en la Autónoma y yo me beneficié, vamos a decirlo así, de precisamente esas primeras implantaciones antropológicas de la enseñanza de la antropología en la Universidad Española. Antropología social, estrictamente, es decir, en el contexto de las ciencias sociales y además en un contexto neopositivista y analítico que implicaba la negación de la filosofía. O sea que digo esto para confirmar efectivamente el análisis que acaba de hacer el profesor San Martín, puesto que en aquel momento la escuela predominante que había aquí en España de los primeros antropólogos sociales comulgaban con Levi-Strauss sobre todo, y luego la escuela funcionalista anglosajona, ¿no? De los Parson y todos estos. Y en definitiva, la cuestión estaba en que la conexión entre la filosofía y la antropología, que luego a partir, yo diría, ¿cuándo dirías tú, Javier? 80, 90, se pudo hacer con cierta naturalidad, entonces habría sido absolutamente imposible. La antropología solo se entendía como antropología social y era justamente una alternativa razonable a la vieja filosofía, es decir, la filosofía entendida como metafísica y por tanto como filosofía primera, que ya era lo que quedaba arrumbado. El hecho de que, como él subraya y además plantea en la asignatura, la recuperación de la antropología filosófica se haga en clave de filosofía primera significa un cambio absolutamente radical con el clima filosófico de los años 70 y 80, es decir, estamos en otro mundo filosóficamente hablando radicalmente distinto al mundo de hace 20 años. Claro, curiosamente,
la diferencia de facultades es curiosa, porque efectivamente, por ejemplo, en la Complutense, el caso más significativo era el de Cencillo. Entonces, Cencillo intenta crear una antropología, es verdad que no tiene la materia nunca de antropología filosófica en la sección de filosofía, porque al desaparecer los fundamentos de filosofía y la historia de los sistemas, él se afinca en la Facultad de Psicología, pero donde él intenta conectar lo que eran las aportaciones de la antropología social, la antropología cultural, con una cierta reflexión desde la fenomenología, de la filosofía, y en el caso concreto de la Universidad de Comillas, Tornos, la asignatura que va a haber antropología filosófica. Y es una asignatura donde efectivamente el esfuerzo está en pensar el sentido, la verdad, es decir, por uno las aportaciones del existencialismo y de la fenomenología, por otro lado del psicoanálisis, por otro lado, como iremos viendo también aquí, lo que va apareciendo después de las filosofías de la sospecha, pero dándole una impronta directamente filosófica, no solo de antropología social o de antropología cultural. Si me permites un poco, porque Pepe ha dicho algo muy interesante, pero también quiero que quede claro la posición de Carlos París al respecto, porque fue Carlos París en los años 60, principios de los 60 o finales de los 50, cuando se introduce la antropología en las facultades. Y al principio no existía en España antropología social, entonces daban más bien un poco de antropología biológica, física y luego una reflexión filosófica. Pero claro, después cambia la situación cuando se inicia la antropología social. Y se inicia efectivamente en una especie de imperialismo de las ciencias sociales, de la antropología social, y en la Autónoma en concreto, Carlos París, que era una de las personas además que había reflexionado muy certeramente sobre la antropología filosófica y la relación de la antropología filosófica con las ciencias sociales, yo diría que fue desbordado por la antropología social, aunque él mismo dio antropología filosófica y escribió libros enormemente interesantes después sobre antropología filosófica. El último libro suyo, El hombre animal cultural, que es un libro muy interesante que además sigue prácticamente la misma división que yo defiendo en la antropología filosófica, aunque la última parte, la del proyecto, queda muy cortita porque le dedica muy poco, pero la primera parte de la vida humana como procesamiento de información cultural pues es muy completa y muy amplia, ¿no? Ahora, ya después dependió fundamentalmente de las facultades, y lo que sí se puede decir que a finales de los 80, quizás acompañando también a la caída del propio estructuralismo como pensamiento dominante, en España ya por fin nos liberamos y en las facultades de filosofía, en prácticamente todas, se impone la antropología filosófica y actualmente está en todas menos en una, en la Autónoma de Barcelona, donde sigue la antropología cultural. Solo la antropología cultural. Bueno, hombre, hemos hecho un programa de homenaje a París con motivo de su fallecimiento y de alguna forma pues ahí está también su obra sobre Unamuno, ¿no? O sea que en él siempre estuvo muy presente las dos culturas, la cultura Russell de Hombre y la naturaleza, el impacto que en él significó toda la figura de Unamuno, o sea, está muy, muy vinculado a su pensamiento. A mí me parece que sería interesante ver la parte que dedicas en el libro, pero yo creo que tiene un interés grande ir viendo las distintas imágenes que se van dando del ser humano antes de llegar a este debate, que ya es un debate más actual, de por qué en un momento determinado surge el problema de la crisis del humanismo, surge el estructuralismo, surgen las filosofías de la sospecha, en la que de alguna forma estábamos entrando en este debate ahora, y ver un poco lo que ocurre después a final del siglo XX. Pero antes de eso hay toda una reconstrucción ahí que a mí me parece que tiene gran interés, porque no es plantear algo alternativo, no es una historia de la filosofía alternativa, sino que distingues muy bien la idea de que no vamos aquí a plantear las concepciones de los filósofos, sino las imágenes que se van dando del ser humano, para llegar un poco a ver en qué momento se plantea pues, la crisis del siglo XX y todo lo que va a significar el replanteamiento del problema del sentido, de la verdad, a partir de la crisis de todo lo que ocurre en el siglo XX. Pero empezando, digamos, por esa especie de debate que es tan actual, Atenas, Jerusalén, el mundo griego, el mundo hebreo, ¿cómo es la reconstrucción que haces ahí de la imagen del hombre en el mundo hebreo, cuando vas planteando todo el problema del pueblo elegido, a la diferencia de lo que va a ocurrir después,
con el mundo griego, o al revés, la que había en el mundo griego antes y la que ocurre después en el mundo cristiano después. ¿Cómo es la diferencia de esas dos tradiciones y cómo van llegando después hasta que ya surja el debate de la modernidad? Bueno, ahí hay una idea enormemente interesante que es la confluencia de lo griego en lo hebreo, ¿no? Y este es un tema que después me va a aparecer en el tomo segundo con bastante intensidad, porque va a determinar, por ejemplo, pues a pensadores nuestros tan queridos como Zubiri y Laín Entralgo. Porque cuando se traduce la Biblia al griego, la Biblia, que tiene un pensamiento hebreo donde las categorías no son tan precisas como las categorías filosóficas griegas, las acomodan a las categorías griegas. Y entonces entra en el pensamiento hebreo un pensamiento platónico, órfico, que no era propio del pensamiento hebreo. Y eso es enormemente interesante porque la Iglesia va a asumir la dogmática suya a partir del pensamiento griego y no a partir del pensamiento hebreo. Sin embargo, en el pensamiento hebreo pues hay una idea absolutamente decisiva de la particularidad de la llamada de Dios a un pueblo elegido, donde se introduce la historia, cosa que en el pueblo griego no era tan eficaz, y en resumidas cuentas se genera toda una forma de ver al ser humano que va a entrar en confluencia y complemento después con la pragmática y con la capacidad romana de organizar grandes mundos, grandes imperios, grandes organizaciones políticas, y es un poco el resultado de todo ese mundo antiguo el que se va a heredar en la Edad Media. Aquí no lo trato, pero lo trato en el segundo tomo, cuando en el cristianismo se empieza a discutir ya muy pronto, en el siglo II o en el siglo III, la dogmática cristiana, y esa discusión, la discusión necesaria para entender la doble naturaleza humana y divina de Jesús en una sola persona. Ese galimatías teológico obliga a matizar muchísimo sobre la persona, sobre el concepto de persona, que era un concepto pues un poco diluido todavía en el Imperio Romano o en el pensamiento romano, y en la dogmática cristiana se tiene que perfilar con gran precisión, ¿no? Y eso es un poco la herencia que recibe el cristianismo en la Edad Media, una confluencia de pensamiento hebreo donde la historia es fundamental, la historia de la salvación es fundamental, del pensamiento griego, donde el ser humano pues aparece constituido por un principio divino, que es la psique, el alma, de la que Aristóteles mismo dice que es un principio divino, y luego pues el cuerpo, un cuerpo un tanto disminuido, porque para Platón y los órficos el cuerpo estaba un tanto disminuido, no así para los hebreos, pero el pensamiento hebreo quedó ahí contaminado del pensamiento griego. Y entonces este mundo o este conjunto es el que pasa a la Edad Media, y esto va a tener pues cantidad de derivaciones en la Edad Media, que bueno, pues es todo un mundo, porque no hay que olvidar que la Edad Media dura casi 1000 años, ¿no? Efectivamente, vamos, el resumen que ha hecho el profesor San Martín es impecable, pero mientras le oía, a mí se me ha ocurrido pensar la cuestión de la relación Atenas-Jerusalén precisamente aplicada a la modernidad. Entonces de pronto se me ha ocurrido, y probablemente la improvisación contenga alguna barbaridad, se me ha ocurrido pensar que por un lado Kant liquida la cuestión razón-fe, es decir, después de Kant ya no es posible precisamente esa especie de koiné que él acaba de resumir, que se da durante la Edad Media, ese esfuerzo que además produce unos resultados brillantísimos y enormemente interesantes. Pero después Kant produce esta razón y fe. Pero lo que a mí se me ha ido la cabeza es a que, en cierto modo, Nietzsche reintroduce el problema de la razón y la fe al revés. Es decir, su antiplatonismo y su anticristianismo implica reivindicar la reivindicación de Dionisos, etcétera, y entonces le da de pronto una vuelta a todo. Es como coger el guante y volverlo del revés, ¿no? Entonces, en ese sentido, de pronto, el predominio de Jerusalén sobre Atenas, la segunda mitad del siglo XIX, de ahí la fascinación de todas las tradiciones, algunas veces marginales, pero esas tradiciones de Bashofen y todos estos de la escuela de Múnich, el poeta Stefan George, sobre lo griego. Y entonces, sobre lo griego además en una clave fundamentalmente antropológica. O sea que de pronto el debate de la antropología cultural post-kantiana vuelve a estar muy presente lo de Atenas y Jerusalén.
Es curioso eso, ¿no? Sí, pero a mí me parece que tal como enfocas en el libro el tema, después se puede llegar a esto que dice Pepe ahora, ¿no? Del tema de qué ocurre con la interpretación de Nietzsche, ¿no? Pero sí que me parece que en el momento que planteas el inicio de la modernidad con el Renacimiento, claro, ahí planteas un debate de gran interés, que sobre todo para una historia como la española, también la de otros pueblos europeos, es de gran relevancia, que es el problema de en qué medida en la parte cristiana pues estaba todo el problema, por un lado, de superar la parte judía de lo étnico, de intentar que fuera algo universal, pero entonces se plantea un debate doble de una intensidad extraordinaria. Por un lado, ¿cómo hay que constituir el Estado? ¿El Estado debe tener una religión o no? Pensemos que es todo el periodo de la depuración étnica, vamos a decir, de la escultura, de la idea de la expulsión de los judíos, de la expulsión de los musulmanes, de impedir que entre la reforma protestante, la España la contrarreforma, pero después la otra parte que tú planteas, que realmente para la antropología es decisiva, la empresa colonizadora. ¿Cómo son los otros? Esta pregunta que tú haces ahí de gran relevancia. ¿Quiénes son los otros? Hay que civilizarlos. ¿Qué quiere decir civilizarlos? ¿Son bárbaros? ¿Tienen los mismos derechos? Hay que cristianizarlos. Todo eso que planteas ahí de Montesinos, de Bartolomé de las Casas, que efectivamente plantea, pues, como con una relevancia extraordinaria, el gran problema que probablemente ha estado siempre en las tradiciones cristianas, de por un lado arraigarse en un territorio concreto y dar sentido a un Estado, pero a la vez la propia definición de catolicismo de ser universal. Entonces, claro, aparece ahí como un elemento, a mí me ha parecido muy atractivo ese capítulo, ¿no? De por un lado el impacto que va a tener en Descartes y en otros, el impacto de la ciencia física, pero por otro lado la propia idea de la colonización y el descubrimiento como la que te plantea el otro hombre, los otros. ¿Quiénes son los otros y en qué medida los otros son distintos a nosotros? O para entendernos nosotros tenemos que entender cómo son los otros. Sí, está muy bien lo que dices y hay que tener en cuenta que ya en el Renacimiento hay una especie de liberación de la cosmovisión medieval en la que Dios era omnipotente, determinaba absolutamente todo. En el Renacimiento no es que se pierda esa idea de Dios, pero hay con el humanismo, con el cultivo de las humanidades, que se da fundamentalmente pues ya a partir del siglo XIV, pero sobre todo en el siglo XV, y a partir de la caída de Constantinopla, que vienen cantidad de profesores de Bizancio y traen obras griegas muy frescas, y son expertos en ello, porque saben griego, hay un renacimiento del cultivo de las humanidades y de una nueva imagen del hombre. Y es lo que yo llamo el nacimiento de la actitud antropológica, ¿no? Es decir, hay un deseo de cultivo de un ideal humano perfeccionándose mediante las humanidades. Y es ahí donde incide el descubrimiento de América, que es un impacto tremendo, porque claro, hasta entonces el humano era el asiático, ¿no? Y de repente se encontraban modelos absolutamente nuevos, ¿no? Y bueno, pues todo el debate que surge a raíz de la conquista es inmenso, de una riqueza en los dos planos. Por una parte, en el plano de las ciencias sociales, en concreto de la etnografía, porque la mayor parte de los informes de Indias son inmensos tratados de antropología cultural y social, en concreto de etnografía, además con encuestas de lo más precisas, con sentido pragmático o práctico, porque para poner impuestos hay que saber qué se produce, si no, no se puede poner impuestos. Y entonces empiezan a hacer encuestas extraordinariamente precisas que en España pues, no tuvieron mucho efecto a efectos teóricos de planteamientos de antropología social, pero después sí. Pero luego la inmensa mayoría de los libros de Indias son de ese tipo, ¿no? Pero aparte de eso está el gran debate filosófico sobre el alcance del ser humano, ¿no? Porque claro, si los otros son humanos, ¿cómo descendían de Adán y Eva? O sea, si estos indios se son plantean humanos. Inmediatamente preguntas para las que no había respuesta en ese momento, ¿no? Porque no se podía saber cómo llegaron los indios a América descendiendo de Adán y Eva. Entonces son una serie de preguntas que necesariamente iban a movilizar tanto la filosofía, por lo que yo llamo, tanto aquí como en otros sitios, la ampliación del horizonte etnológico, como la antropología filosófica, porque hay que resolver la cantidad de problemas que existían y
incluso la antropología biológica, porque pues ya en el siglo XVIII el tema del origen del humano en todo el globo pues se convierte en uno de los temas más apasionantes, incluso, por ejemplo, en Kant, porque la discusión entre el monogenismo y el poligenismo pues termina siendo un debate apasionante, donde estábamos ventilándonos la seguridad de las proposiciones de la Biblia. Y claro, cuando la Biblia es el libro al que no se puede oponer uno, pues claro, oponerse estaba uno poniendo en peligro la vida. Es decir, no estábamos con juegos. Y entonces eso es muy fuerte y apasionante en el siglo XVIII ya. Bueno, pues realmente vamos a tener que dejarlo aquí, porque esta primera reflexión que hemos hecho en esta sesión de hoy, pues nos conduce a lo que va a ser nuestra segunda sesión, donde la pregunta tan importante que ha hecho el profesor Lasaga la tenemos que volver a recoger la semana que viene. Es decir, hemos visto Grecia, hemos visto el mundo cristiano, hemos visto el mundo medieval, vuela pluma, porque en el libro todo eso está mucho más explicado, hemos visto el impacto en el Renacimiento, pero después es cuando llega efectivamente Kant, llega la Ilustración y en qué medida se cancela ese debate o ese debate vuelve a aparecer de otra manera, porque hizo una reflexión muy interesante sobre Kant, Nietzsche, pero lo tuvimos que dejar ahí porque me parecía importante que hubiera este tiempo dedicado a lo que fue la experiencia realmente de la colonización, la experiencia de los otros, la experiencia de cómo se construye ese tipo de identidad. Bueno, pues en esta ocasión no podemos decir, como se dice habitualmente, recomendamos este libro, porque el libro está ya en los alumnos que estudian el grado, pero sí agradecemos mucho a los profesores que llevan la materia, al profesor San Martín y al profesor Lasaga, que nos hayan acompañado para hacer un excurso sobre esta antropología filosófica 1, a la espera que el año que viene surja también una antropología filosófica 2 sobre esta materia de enorme interés, efectivamente apasionante, que es la antropología filosófica en las facultades de filosofía y dentro de eso en la Facultad de Filosofía de la UNED. Bueno, nada más y muchas gracias. Muchas gracias.